Dale like, suscríbete y no te pierdas esta historia llena de traición y venganza. Mi novia me dejó por otro, me humilló y pensó que todo iba a quedar en el olvido. Pero ella no sabía que detrás de esa sonrisa que tanto le gustaba mostrar, estaban haciendo un plan que la destruiría. Porque si hay algo que he aprendido, es que no importa lo que hagas, si me traicionas, no me dejaré vencer tan fácilmente. Hay cosas en la vida que simplemente no te esperas. Como cuando decides pedirle matrimonio a la persona que amas y, en vez de un sí emocionado, te encuentras con un necesito un tiempo. Curioso, ¿no? Eso fue exactamente lo que me pasó con Valeria, la mujer con la que estuve en una relación durante varios años. Yo era un tipo normal. Trabajaba duro, tenía una vida estable, amigos, una rutina bien organizada. No diría que era un hombre perfecto, pero sí alguien comprometido con su pareja. Valeria y yo teníamos un historial interesante. Nos conocimos en la universidad y, como en cualquier relación, tuvimos nuestras altas y bajas. Terminamos una vez al inicio porque ella decía que necesitaba espacio para encontrarse a sí misma, como si yo fuera una distracción de su viaje espiritual. Pero, después de algunos meses separados, volvimos. Lo que nunca imaginé fue que años después, cuando finalmente creí que teníamos un futuro sólido, ella volvería con la misma excusa de siempre. Para mí, todo iba bien. O eso pensé. Habíamos hablado de matrimonio más de una vez y hasta habíamos fantaseado con comprar una casa juntos. Yo estaba listo para dar el siguiente paso. No solo había planeado proponerle matrimonio, sino que ya estaba viendo opciones de casas. Todo indicaba que estábamos en la misma sintonía. Pero claro, cuando una historia es demasiado perfecta, algo tiene que arruinarla. Fue entonces cuando noté que Valeria estaba diferente. Pequeñas cosas. Detalles insignificantes a simple vista. Su forma de hablar cambió. De repente, era más reservada con su celular. Antes, podía tomar su teléfono sin problema para buscar algo, pero ahora, si lo tocaba, su reacción era como si estuviera guardando los secretos del Pentágono. También estaba más distraída. Decía estar ocupada con el trabajo, pero tenía más juntas nocturnas de lo normal. Llegaba a casa más tarde, cansada, con la cabeza en otro lado. Al principio, no quise hacer un escándalo. Digo, ¿qué tipo de novio celoso y paranoico asumiría que su pareja lo está engañando solo porque tiene más trabajo? Pero había algo en su actitud que simplemente no cuadraba. Y luego vino la conversación. Esa maldita conversación. Una noche, mientras yo pensaba en cómo organizar la propuesta perfecta, ella llegó a casa con una expresión extraña. Se sentó frente a mí, me miró con esos ojos que solían derretirme y dijo la frase que nadie en una relación seria quiere escuchar. Necesito un tiempo. Ahí lo supe. Porque la última vez que ella necesitó un tiempo, volvió como si nada después de algunos meses. Y yo, idiota enamorado, la acepté sin hacer preguntas. Pero esta vez, algo dentro de mí me decía que la historia era distinta. ¿Un tiempo? ¿Para qué? Le pregunté, intentando no sonar tan frustrado. No lo sé, simplemente, siento que necesito espacio para pensar en mi vida. Ajá. Espacio. Claro. Porque, evidentemente, una relación de años se pone en pausa como si fuera un programa de televisión. Me quedé callado, procesando. No iba a suplicar, eso lo tenía claro. Si quería un tiempo, se lo daría. Pero esta vez, no sería el mismo idiota que se quedaría esperando su regreso con los brazos abiertos. Lo más curioso de todo es que, en ese momento, no sabía que su petición de espacio tenía nombre y apellido. Y que ese espacio no era para pensar en su vida, sino para estar en la cama de otro. El problema de las relaciones largas es que uno tiende a idealizar el pasado. Piensas que todo fue perfecto, que cada risa, cada viaje, cada beso fue genuino. Pero cuando descubres una traición, empiezas a recordar cosas que antes parecían insignificantes. Pequeños detalles que, en retrospectiva, te hacen darte cuenta de que la historia nunca fue como tú la viviste. Mi relación con Valeria no siempre fue complicada. Durante años, pensé que éramos felices. Teníamos nuestras peleas, como cualquier pareja, pero al final del día, siempre volvíamos el uno al otro. Eso creía yo. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que hubo muchas señales que ignoré. Empezando por la primera vez que terminamos. Apenas llevábamos un año juntos cuando Valeria me soltó la famosa excusa del necesito tiempo para mí. Yo, en mi infinita paciencia, acepté. Pensé que era algo temporal, que ella solo necesitaba aclarar su mente. Pero lo que no supe en ese momento es que, mientras yo la extrañaba, ella estaba conociendo a alguien más. Meses después, volvió. Me dijo que se había dado cuenta de que yo era el amor de su vida, que había sido un error alejarse. Y yo, enamorado hasta los huesos, le creí. Nunca le pregunté qué hizo en esos meses de descubrimiento personal. Tal vez porque, en el fondo, prefería no saberlo. Pero claro, la historia no terminó ahí. Siempre hubo pequeños momentos que debieron encender alarmas en mi cabeza. Como cuando, después de esa separación, se volvió más reservada. O cuando, en reuniones con amigos, solía hablar con demasiado entusiasmo de ciertos compañeros de trabajo, pero cuando yo mostraba interés, cambiaba de tema como si no fuera importante. Y luego estaba su comportamiento con su celular. Al principio, nuestra confianza era absoluta. Podía tomar su teléfono sin problema, ella tomaba el mío. No había secretos. Hasta que los hubo.
Años después de nuestra reconciliación, las cosas empezaron a cambiar. Noté que su celular ya no se dejaba en la mesa como antes. Siempre lo tenía con ella, como si fuera una extensión de su cuerpo. Si sonaba y yo estaba cerca, lo silenciaba sin mirar. Y cuando me di cuenta de que tenía notificaciones desactivadas de ciertas aplicaciones, supe que algo no estaba bien. Claro, en ese momento me dije a mí mismo, no seas paranoico, Rodrigo. A veces la gente solo quiere privacidad. Pero, ¿privacidad o secretos? Otra cosa que ahora recuerdo es su círculo de amigas. Valeria tenía amigas, pero no del tipo que te inspiran confianza. Eran las típicas que celebraban la vida sin compromiso, aunque estuvieran en relaciones. Las que tenían historias de aventuras inocentes con compañeros de trabajo. Y aunque siempre me decía que ellas eran así, pero ella no, ahora me pregunto cuánto de su comportamiento se contagiaba de esas conversaciones. Sin embargo, nada de eso me preparó para el último cambio. Un par de meses antes de la gran conversación del necesito un tiempo, Valeria empezó a hablar mucho de un nuevo compañero de trabajo. Santiago es muy talentoso. Santiago es súper inteligente. Santiago me hace reír demasiado. Ahí estaba la maldita palabra clave, demasiado. Cuando una mujer empieza a decir que alguien la hace reír demasiado, amigo, es momento de abrir los ojos. Lo curioso es que, en ese momento, no hice ningún escándalo. Yo confiaba en ella, ¿recuerdan? Así que no hice preguntas. No cuestioné nada. No me permití dudar. Pero lo que no sabía era que, mientras yo planeaba comprar una casa y pedirle matrimonio, ella estaba invirtiendo su tiempo en alguien más. Y lo peor es que, por alguna razón, ella pensó que yo nunca me daría cuenta. Siempre he creído que el instinto nunca falla. Puedes engañarte a ti mismo todo lo que quieras, pero hay un momento en el que la verdad es tan evidente que no puedes seguir ignorándola. Y en mi caso, ese momento llegó cuando Valeria dejó de esforzarse en ocultarlo. Después de nuestra conversación sobre necesitar un tiempo, las cosas se volvieron aún más raras. No se fue inmediatamente. Seguía en casa, pero emocionalmente ya no estaba ahí. Se volvió fría, distante, su mirada ya no tenía el mismo brillo cuando me veía. Y lo más frustrante es que ella actuaba como si yo no me diera cuenta. Pero lo vi. Vi todo. El teléfono, siempre en silencio. Las sonrisas cuando recibía un mensaje. Las llamadas, del trabajo, a las 11 de la noche. Las excusas estúpidas cuando le preguntaba dónde había estado. Pero claro, yo seguía haciéndome el ciego. Porque parte de mí quería creer que no era lo que parecía. Hasta que una noche, el destino decidió darme la bofetada que necesitaba. Era viernes. Ella había dicho que tenía una cena de trabajo. Algo casual, nada importante. Pero su actitud antes de salir era la de alguien que iba a una primera cita. Eligiendo cuidadosamente su ropa, arreglándose con un entusiasmo que no veía hace meses. Y entonces pasó algo curioso. Unos minutos después de que se fuera, su computadora portátil emitió un sonido. Una notificación. No soy un tipo que anda revisando los dispositivos de su pareja, pero el sonido seguía repitiéndose, así que me acerqué. La pantalla estaba bloqueada, pero algo me llamó la atención. Un correo en la vista previa. No podía ver todo el mensaje, pero sí lo suficiente. Fue increíble la última vez. No puedo esperar para verte hoy. Y el remitente, Santiago. Ahí lo supe. Ahí dejé de engañarme a mí mismo. El nudo en el estómago, las manos frías, la rabia burbujeando en mi pecho. ¿Cuántas veces me había mentido en la cara? ¿Cuántas noches llegó tarde de trabajo, cuando en realidad estaba con él? Y lo peor de todo, ¿cuántas veces me vi al espejo, diciéndome que solo eran paranoias? Pero no, no eran paranoias. Era una maldita traición. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. No podía seguir en la casa sin hacer algo. Necesitaba pruebas. Necesitaba verlos. Así que tomé las llaves, salí y conduje hasta el restaurante donde supuestamente tenía su cena de trabajo. No me tomó mucho tiempo encontrarlos. No porque los estuviera buscando desesperadamente, sino porque ellos no se estaban ocultando. Ahí estaban. En una mesa en la esquina. Ella riendo, con esa sonrisa que hacía meses no veía en casa. Él tomándola de la mano, mirándola como si fuera la única mujer en el mundo. Y ella, dejándolo. Mi novia. La mujer con la que planeaba casarme. La mujer con la que construí años de historia. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no entré en pánico. No hice una escena. Solo me quedé ahí, observando. Memorizando cada detalle. Porque en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no era el hombre que se quedaba esperando. Ya no era el que se hacía el ciego. Era el que iba a vengarse. Pero antes de hacer cualquier movimiento, necesitaba saber más. Porque no bastaba con verlos juntos. Quería detalles. Así que en lugar de enfrentarla ahí mismo, volví a casa con un plan en la cabeza. Si Valeria tenía secretos, yo los descubriría todos. Lo primero que hice fue buscar su tableta. Ella solía olvidar cerrar sesión en ciertos dispositivos. Y bingo. Ahí estaba su cuenta de correo abierta. Leí cada mensaje entre ella y Santiago. Mensajes que confirmaban que esto no era nuevo. Llevaban meses viéndose. Meses de engaño.
Y lo peor, habían estado juntos en nuestra casa. Ahí, en nuestra cama, en nuestro sofá, en cada rincón que alguna vez fue solo nuestro. Ese fue el momento en el que sentí que algo en mi pecho se rompía. La rabia y el asco me consumieron. Pero no iba a destrozarlo todo en ese instante. No. Iba a esperar. Porque si algo tenía claro era que Valeria no se imaginaba lo que venía. Y yo me encargaría de que sintiera en carne propia lo que era ser traicionado. Descubrir la traición de Valeria fue como tragar veneno. Pero la venganza iba a ser el antídoto. No me lancé de inmediato. No soy impulsivo. Los movimientos apresurados arruinan una buena partida, y esto era un juego de paciencia. Así que mientras ella volvía a casa después de su cena de trabajo, yo estaba ahí, en nuestra cama, fingiendo dormir. Como si aún creyera sus mentiras. Valeria se metió a la ducha sin hacer ruido, probablemente sintiéndose culpable. O tal vez ni siquiera eso. Tal vez solo estaba cómoda en su doble vida, creyendo que nunca la descubriría. Pero yo ya tenía un plan. El primer paso, dejarla creer que seguía en control. Al día siguiente, actué como siempre. Incluso la besé antes de irme a trabajar. Porque la mejor venganza empieza con una falsa sensación de seguridad. Y mientras ella creía que me tenía en la palma de su mano, yo me dedicaba a construir su caída. 1. Recolectar pruebas. Ya tenía sus correos, pero necesitaba más. Así que instalé un pequeño programa en su laptop para clonar sus mensajes en mi celular. Cada palabra que le escribía a Santiago, cada maldita excusa que usaba conmigo, todo iba directo a mis manos. Y lo que encontré, fue peor de lo que imaginaba. No solo me estaba engañando. Se estaba preparando para dejarme. Tenían planes. Planes que me incluían a mí, pero no en el papel que yo esperaba. Valeria no solo me estaba traicionando, me estaba usando. Había mensajes sobre el dinero que teníamos en nuestra cuenta conjunta, sobre el apartamento, sobre cómo esperar el momento adecuado para pedirme que me fuera. No solo me estaba rompiendo el corazón, quería dejarme en la ruina. En ese instante, supe que no solo la quería humillada. Quería que perdiera todo. 2. Preparar el golpe. No podía confrontarla todavía. No antes de armar mi jugada final. Así que empecé a hacer movimientos en silencio. Retiré mi dinero de la cuenta conjunta. Dejé lo mínimo necesario para que no sospechara, pero el resto lo movía a una cuenta solo a mi nombre. Contacté a un abogado. Le expliqué la situación y preparé todo para salir de esa relación con las mínimas pérdidas. Hablé con el dueño del apartamento. El contrato estaba a mi nombre, así que le pedí que enviara un aviso de desalojo en unos días. Borré mis huellas. Eliminé cualquier acceso a mis cuentas, cambié mis contraseñas y saqué todas mis cosas importantes de la casa sin que ella se diera cuenta. Porque el golpe final tenía que ser limpio. 3. Dejarla sola en su propia trampa. El día antes de ejecutar mi plan, ella llegó tarde otra vez. Su cara lo decía todo. Esa noche la observé sin que lo notara. Su sonrisa mientras revisaba el celular, el brillo en sus ojos mientras le escribía a él. Por un segundo, me pregunté si alguna vez me miró así. Si alguna vez fui suficiente para ella. Pero ya no importaba. Yo tenía una última sorpresa para Valeria. Al día siguiente, le envié un mensaje diciéndole que trabajaría hasta tarde. Mentira. Lo que en realidad hice fue seguirla. Sabía que iba a encontrarse con Santiago, pero necesitaba pruebas definitivas. Algo más fuerte. Algo que no pudiera negar jamás. Así que la seguí hasta su hotel favorito. Y ahí estaba, vestida para él, no para mí. Ese fue el último clavo en el ataúd. Esa noche, mientras ella dormía en su dulce ignorancia, puse la última pieza en su caída. Un mensaje, programado para enviarse en la mañana, con capturas de pantalla de todas sus conversaciones con Santiago. Un mensaje que no iba dirigido a ella. Iba dirigido a sus padres. Porque si Valeria iba a jugar sucio, yo iba a jugar más sucio. Esa noche dormí como nunca. Porque la guerra ya estaba ganada. El día llegó. Todo estaba listo. Cada pieza de mi plan encajaba a la perfección. Me desperté temprano, como si nada estuviera pasando. Como si mi vida no estuviera por dar un giro tan grande. Valeria estaba dormida, aún sin saber lo que le esperaba. Pero yo ya había jugado mi parte, y ella aún pensaba que todo estaba bajo su control. Pobre de ella. La sorpresa vendría más tarde. A primera hora, envié el mensaje a los padres de Valeria. Con todas las pruebas que había recolectado. Sabía que sus padres eran personas honorables, y sabía también que no podía seguir ignorando lo que su hija estaba haciendo. Era hora de que ellos se enteraran de la clase de persona que tenían en casa. Pero no fue solo eso. Ya había hablado con el dueño del apartamento. Valeria pensaba que todo seguía igual, que no había cambios. Pero lo que no sabía es que a las 9 de la mañana, recibiría una notificación oficial, tenía que desocupar el lugar en 24 horas. Es gracioso como la vida tiene una forma de devolvernos lo que damos. Y Valeria estaba a punto de recibir la cuenta de sus mentiras. La vi desayunar como siempre, con esa sonrisa de falsa inocencia. Yo la observaba, estudiando cada uno de sus movimientos. Sabía que estaba cerca de la última etapa de mi plan, y me sentía satisfecho. Pasaron las horas, y a eso de las 3 de la tarde, ella salió a hacer unas compras.
No estaba al tanto de que, en ese preciso momento, ya había empezado a recibir los mensajes. Los padres de Valeria, que de alguna manera siempre confiaron en ella, ahora estaban enterados de todo. Y no solo eso, le habían enviado un mensaje directo: nos decepcionas profundamente. Te hemos apoyado siempre, pero esto no tiene perdón. En cuanto ella regresó a casa, la vi entrar con su maletín y esa calma falsa en su rostro. Apenas cruzó la puerta, le di la noticia. Tienes 24 horas para dejar el apartamento. Su rostro cambió al instante. No entendía. Pensó que yo estaba bromeando. Pero ya no había lugar para bromas. Le mostré el mensaje de los padres. Sus ojos se llenaron de pánico cuando se dio cuenta de que no solo la había desenmascarado con sus padres, sino que también había tomado medidas para asegurarme de que no tuviera dónde quedarse. Y lo que vino después fue la parte más dulce de todo esto, la mirada de total desesperación. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó, su voz quebrada. ¿Qué estaba haciendo? Yo estaba dándole lo que ella me había dado: mentiras, traiciones y desprecio. La diferencia es que mi venganza era calculada, y la suya, por supuesto, impulsiva. No le respondí. No era necesario. Entonces ella rompió en llanto. Como si las lágrimas pudieran cambiar la situación. ¿Es curioso cómo las personas que dañan a los demás intentan ganar nuestra simpatía cuando las cosas se les escapan de las manos? Me levanté de la mesa, dejándola ahí, llorando. Había esperado tanto este momento, que ver su sufrimiento no me hizo sentir culpa. Solo alivio. En los días siguientes, la situación se complicó aún más. Valeria intentó contactarme varias veces, pero ya no tenía nada que decirme. Ya no importaba lo que me dijera. Lo único que quedaba era el vacío de lo que alguna vez fue una relación. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. El abogado que había contratado me llamó un par de días después. Me dijo que había una cláusula en nuestro contrato de convivencia que ella había firmado sin que yo me diera cuenta. Parece que había algo más que ella no había revelado. Algo que cambiaría la manera en que pensaba sobre la justicia de todo esto. Ella no solo me había traicionado, sino que había intentado robarme, de una manera muy astuta. La última pieza de este rompecabezas sería el toque final. La guinda del pastel. Después de todo, ya había pasado por las etapas que todos esperan en este tipo de historias. La rabia, el sufrimiento, el plan meticulosamente diseñado y la ejecución perfecta de la venganza. Ahora quedaba solo un paso más, la reflexión. Pero no iba a mentir, no me sentía mal por lo que había hecho. De hecho, me sentía liberado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueño de mi vida. No más dudas, no más traiciones, no más promesas rotas. Yo había tomado el control de la situación y, como esperaba, Valeria ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. A lo largo de todo este proceso, me cuestioné a mí mismo en algunas ocasiones. ¿Debería haberla perdonado? ¿Debería haber sido el buen tipo, el tipo que se deja engañar una vez más? Claro, hubiera sido más fácil. Pero también habría sido más miserable. No. No me arrepiento. La venganza es dulce, y en mi caso, era más que una satisfacción. Era un derecho. Y si alguien piensa que reaccioné de manera exagerada, solo los que han sido traicionados pueden entender lo que realmente se siente. ¿La arrepentida Valeria? La que me había llamado por teléfono días después para pedir disculpas, para intentar arreglar las cosas, se fue de la ciudad con sus padres, supuestamente buscando un nuevo comienzo. No me importaba. Había algo más gratificante que su arrepentimiento, su humillación. Yo seguí mi vida. Nada cambió, salvo la paz que ahora sentía. Me di cuenta de que la venganza no siempre se trata de lo que haces al final, sino de cómo tomas las riendas de tu propia historia. Y ahora, al final de todo esto, me pregunto, ¿hice lo correcto? ¿La venganza fue suficiente para sanar el daño que me hizo? La verdad es que, en este punto, ya no me importa. Yo tenía el control. Y cuando alguien te traiciona, lo que más necesitas es recuperar ese control. Lo que sucedió después con Valeria ya no tiene importancia. La relación se acabó. Ella perdió mucho más que yo. Pero lo que quiero saber ahora es qué opinan ustedes, los lectores. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Se vengaron alguna vez? ¿Vale la pena? O, como algunos de los comentarios que he recibido, ¿creen que la venganza nunca es el camino correcto? Díganme, ¿quién tiene razón aquí? Actualización 1. No final de todo hizo, lo que no esperaba era el intento de Valeria por regresar. Después de haber arruinado mi vida, ahora venía con una súplica. Una súplica que no me conmovió ni un poco. A través de mensajes humillantes, intentó rogarme que la perdonara. No pude evitar sonreír al leerlos. Se humillaba de una forma que me pareció completamente patética, pero no fue lo peor. Lo peor fue lo que me decía. Sé que lo que hice estuvo mal, pero, por favor, te ruego que me des otra oportunidad. No puedo vivir con esto. ¿De verdad creía que, después de todo lo que había hecho, yo iba a caer tan fácilmente? Eso ya no era ni interesante. A pesar de su insistencia, no respondí. Y eso fue lo que más la destruyó, el hecho de que ni siquiera le diera la oportunidad de que me convenciera. No solo había roto mi corazón, también había roto toda esperanza en ella. Actualización 2. Hoy, mientras leía algunos de los comentarios que me dejaron, me di cuenta de que, aunque muchos me apoyaron, hubo algunos que no entendieron mi necesidad de vengarme.
¿Por qué no simplemente la perdonaste?, decían. A mí no me sorprende. Solo quien ha sido traicionado sabe realmente lo que significa. La gente que está en una relación sabe lo que significa confiar, entregar tu corazón a alguien, y luego, ver cómo lo pisotean. Agradezco cada comentario, incluso los que me dijeron que me había pasado, que la venganza nunca es el camino. Pero después de todo, la lección es clara, solo quien ha sido lastimado de esta forma puede entender lo que realmente significa sentir esa traición. Así que, a todos los que dejaron sus comentarios, gracias por tomarse el tiempo. Si bien no todos coinciden conmigo, sé que muchos sí entienden por qué lo hice. Porque la venganza no es solo un acto de justicia. Es un acto de supervivencia. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.